con poder y autoridad. Las 10 de la mañana de este lunes, ya día 13 de abril del 2026. ¿Cómo se nos va el tiempo? Por cierto, antes de darle el paso al pastor Alberto Ares, decirte que tenemos en la página web, al igual que en YouTube, la lista de reproducciones directamente para que tú puedas ver desde el primero hasta el número 86 que tenemos ahora mismo, que este sería el 88. Así que casi nada, 88 programas ya. Pastor Alberto Ares, ¿quién nos los iba a decir allá por el 8 de abril del año 2024? Buenos días. Un segundo, porque no sé. Ahora sí. Amado David, buenos días, ¿cómo estamos? Y tremendo, pues mira, estamos de aniversario entonces, haciendo 2 años de programa, ¿no? Más o menos. Sí, estamos de aniversario. La verdad que es fantástico y maravilloso lo que podemos hacer directamente con la tecnología. Está ahora mismo en Estados Unidos, pastor, estamos aquí en Fuerteventura conectando y sobre todo para dar un mensaje claro que es la palabra de nuestro Dios, ¿no? Exacto. Aparte de pasar un buen rato y poder dialogar, porque yo esto me lo tomo como una charla con un amigo. Yo después sé que esto lo ven unas cuantas miles de personas que respetamos y honramos y queremos darle evidentemente el mejor contenido, pero yo esto me lo tomo como algo totalmente cotidiano, como si estuviéramos en la terracita de un bar tomando un café, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pastor, vamos a, como dije yo siempre, aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque ya digo que el tiempo del pastor es oro. Aquí también tenemos muchísimas cosas que hacer y vamos a hablar, si le parece, del último culto o últimas enseñanzas que ha realizado, por favor. Perfecto, pues mira, te voy a hablar, si quieres, de un mensaje que estuvimos hablando en una ciudad aquí en la Florida llamada Cape Coral. Tengo que decir esto porque para mí la pronunciación, como es rara, yo pensé que el primer día cuando me dijeron Cape Coral era K-E-I. No, es Cape. Que me dijeron, aprende inglés, mi hijo, me dijeron. Digo, bueno, venga, poco a poco, hombre, no me metan tanta presión. Que estuvimos ahí en Cape Coral porque hay un grupo precioso de hermanos que se llevan congregando ya bastantes años. Y aprovechando mi venida para aquí, para Estados Unidos, pude conocerlos, tuvimos varias reuniones, ellos tenían el deseo de poder alquilar un lugar para empezar una obra formal. Nuestro pastor José Manuel Sierra dio la autorización, así que se buscó ese lugar. Ya hemos celebrado varios cultos y una maravilla inmensa. Pero lo mejor de todo, o algo de lo bueno entre todo esto, es que también hemos celebrado bautismos. Tuvimos bautismos hace algunos días atrás en casa de una hermana de la iglesia que se iba a bautizar, que tenía piscina en la casa, y allí allí bautizamos a varias personas, a varias hermanas. Por cierto, en ese bautismo cayó no una lluvia, no, una tormenta, literalmente. Primera vez en mi vida que bautizo con lloviéndome, pero exagerado. Digo, ya no hace falta ni ir a la piscina, aquí ya estamos bautizados. Pero bueno, mira que he tenido bautismo en el Jordán, he bautizado en la calle, como te decía hace poco tiempo, en muchos sitios, por debajo de 0 grados. Una vez tuvimos unos bautismos, el pastor Anderson y yo, con el agua, que eso estaba congelada literalmente, que se nos entumecieron los pies. Bueno, tremendo. Pero así mojados por agua, con lluvia nunca. Y tuvimos ese tiempo muy hermoso. Y luego tuvimos un culto donde les hablé de un pasaje que me gusta y he hablado muchísimo de él. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas y les recuerda la importancia de mantenerse en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Porque parece como que hay una tendencia del cristiano a retroceder, desgraciadamente. Uno comienza las cosas del Señor con energía, con ánimo, con pasión, con fervor, pero no me digas por qué algunos deciden retroceder. Pablo les denomina que son insensatos. Oh, Gálatas insensatos, les dice en un momento dado. ¿Cómo es posible que ustedes, habiendo creído en el Salvador, retrocedan y comiencen a desobedecer en la verdad? En este caso, los Gálatas estaban retrocediendo porque alguien les había estorbado. Literalmente, dice Gálatas capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Alguien les había estorbado para no obedecer a la verdad y se estaban, dice Pablo, desligando de Cristo y estaban cayendo de la gracia. Bueno, en este caso, el problema que estaba teniendo la iglesia en Galacia, no en Galicia, en Galacia, de ahí viene los Gálatas, es el gentilicio, era que algunos judaizantes se habían entrometido dentro de la iglesia, se habían introducido dentro de la congregación
y les estaban enseñando a los creyentes que qué bueno que estaban creyendo en Jesús, pero que también tenían que guardar la ley. Se tenían que someter nuevamente a los preceptos de la ley y se tenían que circuncidar, tenían que guardar el sabbat, tenían que celebrar las fiestas, tenían que hacer, bueno, un sinfín de cosas que la ley y que todo judío tiene que hacer. Y Pablo les está diciendo, de eso nada, ahora somos libres en Cristo, ustedes han sido libres. ¿Por qué si ustedes que están en la gracia quieren retroceder a la ley? Solo en Cristo tenemos salvación. Y Pablo es bastante enfático en esto, David, y le dice, solo en Cristo hay salvación. Tenemos que valorar la gracia de Dios, tenemos que valorar el sacrificio de Dios que te hablaba la semana pasada, de ese momento que recordamos de la Semana Santa, de cómo Cristo murió y cómo Cristo resucitó. Valoremos eso porque eso nos ha dado la vida eterna. Entonces no vuelvan otra vez atrás. Pero por alguna razón los gálatas querían creer en Jesús y también vivir bajo la ley. Y Pablo le dice, no, eso es desligarte de Cristo. Eso es vivir aparte de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender como cristianos, David, a poner nuestras prioridades en orden, y nuestras prioridades es Jesús. Dios es nuestra máxima prioridad. Yo les decía, por ejemplo, a los hermanos de Cape Coral, les decía, por ejemplo, un hombre casado, ¿cuál es su máxima prioridad? Y ahí había diferentes opiniones, ¿no? La primera prioridad, o la prioridad, mejor dicho, de un hombre casado es Dios. Segundo, su esposa. Tercero, sus hijos. Cuarto, su trabajo, ¿verdad? No podemos invertir. Hay hombres que su prioridad es el trabajo. Error. Ese trabajo, en cuanto no puedas suplirlo, te van a quitar, te van a reemplazar, somos un número. O ese trabajo, en cuanto no tengas salud, no vas a poder realizarlo. Hay algunos hombres que su prioridad es su mujer. Error. Cuando tú antepones a tu mujer antes que a Dios, no la vas a saber honrar, ni respetar, ni amar a esa mujer. Hay algunos cristianos que ponen, por ejemplo, a sus hijos antes que su matrimonio. Error. Yo sé que a los hijos hay que amarlos con pasión, amarlos totalmente y ayudarlos, pero los hijos un día crecerán y abandonarán la casa. Y con quien te vas a quedar es con tu esposo o con tu esposa. Así que el orden correcto de un hombre o de una mujer casada es primero Dios, después su esposo o su esposa, luego sus hijos. Este es el orden. Y hemos de aprender a colocar nuestras prioridades. Y sabiendo nuestras prioridades, conociendo el orden de nuestras prioridades, eso nos va a ayudar a no desenfocarnos, a no desviarnos. Pero los gálatas se habían desviado. Los gálatas habían perdido el enfoque. Y es lo que Pablo trata en la carta a los gálatas. Y les dice, pero ¿cómo es posible si ustedes corríais bien? ¿Qué les ha pasado? Si ustedes estaban andando bien en la fe, ¿por qué han retrocedido? Y por ejemplo, les dice, hijitos míos, es que vuelvo a tener como dolores de parto por ustedes. Es una expresión de nuevamente, si ustedes estaban bien y ahora otra vez tenemos que pasar por este momento. Bueno, ¿quién les estorbó? Ya te lo he explicado, estos judaizantes que se metieron, pero realmente el origen, estudiábamos esa palabra, estorbo. ¿Quién nos estorbó? Esa palabra está enlazada con el enemigo de nuestras almas, con el diablo, con Satanás. Satanás es el que estorba siempre. Cuando un cristiano ha sido estorbado, cuando un cristiano ha retrocedido, cuando un cristiano se ha apartado de la fe, ha dejado de creer, se ha enfriado espiritualmente, llámalo como quieras, el origen siempre es el mismo, Satanás. Pasa que él usa pues, a una persona, una circunstancia, lo que sea, pero el origen siempre es el mismo. Lo que Pablo en resumidas cuentas quiere decirles es, enfóquense en Jesús, no retrocedan. Nuestra visión, nuestros ojos tienen que estar puestos únicamente en Jesús. Ahora, el gran error de los gálatas, David, es que Pablo les dice, ustedes corríais bien. Es decir, ustedes siguen corriendo, pero lo están haciendo mal. Y este es el gran peligro. Aquí me detengo unos minutos y si quieres pasamos a unas preguntas, pero quiero hacer entender que los gálatas no es que se rebelaron contra Dios y dejaron de andar en Dios. No. Ellos seguían corriendo para Dios, pero lo estaban haciendo mal. Al principio corrían bien y ahora lo hacían mal. Y ese es el problema de muchos creyentes, que como siguen haciendo para Dios, como siguen activos dentro de la obra de Dios, piensan que todavía están agradando a Dios. Y hay creyentes que ya no están sirviendo a Dios. Siguen corriendo, siguen activos, pero hace tiempo que se desligaron de Cristo. Hace tiempo que se apartaron de la verdad como los gálatas, ¿verdad? Puse el ejemplo del propio apóstol Pablo. Hoy nosotros lo honramos como un hombre de Dios,
Pero antes de convertirse en cristiano, ¿sabes lo que era Pablo? Pablo era un judío que perseguía y asolaba a los cristianos, les daba muerte a los cristianos. Y Pablo no era un asesino que lo hacía por maldad, no, Pablo lo hacía creyendo que eso glorificaba a Dios. Él pensaba que los cristianos era como una especie de grupo que se había levantado en contra de Dios y él, como amaba a Dios por encima de todas las cosas, les empezó a dar caza, les empezó a encarcelar, los empezó a matar pensando que así agradaba a Dios. Tanto es así que el propio Señor Jesucristo, esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, se tiene que aparecer a Pablo y decirle, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿No te das cuenta que ellos son mi pueblo? Pero Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y así hay muchos cristianos hoy, creyendo que están haciendo lo correcto, pero están desagradando a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Vuelvan nuevamente. Se han desligado de Cristo. Desligar es una expresión que creo que ya la expliqué hace tiempo. Desligar es una expresión que es como una cuerda que no se rompe de raíz, sino se va quitando pequeños hilos, pequeñas obras. Un día que no se ora, un día que no se lee, un día que decides no perdonar, un día que te enfadas con un hermano, un día que no obedeces, un día, poco a poco vas desligando hasta que al final te desligas de Cristo y acabas cayendo de la gracia. Y lo que dice Pablo es, vuelvan nuevamente a servir a Dios, a la manera que Él dice. Hermanos míos, hay que servir a Dios como Dios dice. Hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen derechos, pero que su final es un final de muerte. Nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice y servir como Dios dice. En resumidas cuentas, David, para ver si podemos tener un espacio, si nos permites tener un espacio de pregunta, así de ese grosso modo estuve hablando a los hermanos de Cape Coral, que valorasen la bendición que ellos tenían, pero que nunca, nunca, nunca se aparten de la palabra de Dios. Amén. Pastor, sí me gustaría preguntar, antes de entrar con las preguntas que tenemos por aquí, el tema de un devocional que comentaba y hablaba del tema de los talentos, ¿no? Decía que talento era una moneda o un espacio de valor, algo de valor que se le daba a las personas y que cada persona pues no puede tener lo mismo, ¿no? También hacías en referencia al trabajo, de que todo el mundo no puede ser jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría que lo compartiera un poquito, si le parece, con la audiencia aquí de Radio Televisión Sur Fuerteventura. Perfecto, perfecto. Pues mira, efectivamente, como bien saben, y si no saben se los comparto, yo estoy haciendo devocionales diariamente de lunes a viernes, los comparto aquí en el canal Pastor Alberto Ares, donde voy versículo a versículo explicando o dando no mi punto de vista, sino qué interpretación tenemos que darle a ese versículo. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ya vamos por el capítulo 25, donde nos encontramos, como bien decía David, la parábola de los talentos. Ahora bien, antes de explicar esto rápidamente, te digo que hay que respetar esta parábola en medio de su contexto. Esta parábola está en medio de lo que nosotros conocemos como el sermón profético, el sermón de los últimos tiempos de Jesús, que Jesús da en Mateo 24 y 25. Y ahí habla de esta parábola donde dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose de viaje, lo que hace es darle talentos a sus empleados, a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a uno le da 1 talento. Como bien decía David, los talentos no es en sí el dinero como tal, sino una medida para medir el dinero, que era, como unos 35 kilos de plata. Era inmensamente de valor, o sea, un solo talento era muchísimo valor. Y aquí lo que se nos enseña es que Dios a cada uno le ha dado diferentes talentos, diferentes dones, diferentes capacidades. Todo creyente al menos tiene un talento, una capacidad, un don, ¿verdad? Y Dios no da equitativamente. A todos no le da 3, a este 3, a este 3 y a este 3. No. Él no reparte equitativamente porque eso no es justo. Y uno dice, no, lo justo sería darle a todos por igual. No, señor. Eso sería una temeridad. Eso sería algo totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque como bien decías, David, no todos están preparados para recibir lo mismo, ¿verdad? No todos tienen las mismas capacidades. Si a una persona, está más que demostrado, déjame decirte un dato, está más que demostrado, económicamente hablando, esto lo puedes hablar con cualquier economista que sepa, ¿verdad? Que entienda, ¿no? El típico que dice, sí, yo sé, tú no sabes nada. Digo, economistas que saben que si a día de hoy se cogiese toda la riqueza mundial y se repartiese a partes iguales,
sobre todos los habitantes de este mundo, que creo que ya vamos por 7.000, 8.000 millones, en 5 o en 10 años, los ricos volverían a ser ricos y los pobres volverían a ser pobres. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas capacidades. Y tú a una persona le das una capacidad superior a lo que él puede soportar y lo destruyes por completo. A una persona que no está preparada para un alto cargo de responsabilidad, como tú decías, para ser jefe, lo vas a destruir. Tú imagínate que a mí me pones, David, ahora al frente de tu radio, como el responsable, el director de tu radio. Y uno dice, es que ahora soy el director de la radio, de Radio Televisión Sur Fuerteventura. En 2 días te arruino la audiencia que tú has logrado en años. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo esa soltura para... Es que no tengo, primero no tengo conocimiento para saber llevar una radio. Yo no tengo ese llamado de estar en una radio, en una televisión. No. Ahora, reconozco que tengo otra capacidad, que es no solamente leer y entender la Biblia, sino saberla explicar quizá de una manera sencilla, clara y práctica. Eso sí, fíjate que yo creo que sí tengo esa capacidad. Entonces, a cada uno Dios da capacidades diferentes, que no son mejores o peores, no, son diferentes. Entonces encontramos que Dios reparte a cada uno esos talentos, esas capacidades, pero lo que tenemos que hacer es multiplicarlas. Es decir, según lo que hemos recibido de Dios, dice esa parábola, tenemos que trabajar, bueno, primero ser agradecidos, trabajar con eso y multiplicarlo. Es decir, lo fácil sería, David, voy a hablar en este caso de ti, lo fácil sería decir, es que claro, David tiene una radio y como tiene esa facilidad para la radio y para la comunicación, no señor, eso no es cierto. David, es verdad que tiene ese llamado, esa gracia especial para llevar, pero David ha tenido que trabajar muchísimo y ha tenido que sacrificarse muchísimo para que lo que tiene, poderlo hacerlo crecer. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Exacto. Tú has recibido algo, pero has trabajado con ese algo, estás incluso estudiando para mejorar en ese área, estás esforzándote muchísimo para multiplicarlo. Bueno, así tenemos que hacer con las cosas que hemos recibido de Dios. Cada uno, según lo que haya recibido, tenemos que hacerlo crecer, ¿verdad? El don que Dios te ha dado, la capacidad, el talento, el arte que Dios te ha dado, hazlo crecer. Dale gracias a Dios y hazlo crecer para que cuando el Señor regrese podamos decirle, mira, ¿sabes qué, Señor? Durante la espera he trabajado con lo que tú me has dado y he conseguido bendecir a miles de personas o a una sola persona con lo que tú me has dado. Y de eso trata un poquito la parábola de los talentos. Primero, de ser agradecido con lo que Dios nos ha dado, entender que Dios nos ha dado algo y hacerlo crecer eso que Dios nos ha dado. Amén. Pastor, ¿por qué hay tantas personas o por qué suele haber cada vez más personas que se alejan de la iglesia? ¿Por qué puede ser? Bueno, depende de qué iglesia estemos hablando. Ahí sí hay que puntualizar algo. Cierto es. Si tú, por ejemplo, hablas en sí del catolicismo, sí, es verdad que cada vez hay menos católicos, hay menos creyentes, cada vez menos españoles se declaran o se identifican como católicos. Hay un estudio, más o menos lo he sacado de internet, no, creo que son cifras exactas, pero tampoco vamos a darle 100% de credibilidad, que dice que en los años 70, el 90-95% de los españoles se declaraban católicos, hoy menos del 50%. Menos del 50%, es decir, en 40-50 años se ha reducido a la mitad. Pero es que dentro de esos 50% nada más, ¿cuántos son fervorosos? ¿Cuántos son fervientes? ¿Cuántos son habituales a la iglesia cada domingo a las misas? Honestamente, son católicos de bodas, bautizos, comuniones y romerías, poco más. ¿Me entiendes? O sea, cada vez hay menos bautismos, esto es algo que es real, cada vez hay menos bodas. Hoy en día hay más divorcios que bodas. Cada vez hay menos comuniones. Está decayendo por completo. Y esto es un problema que la Iglesia Católica está intentando solucionar, que creo que no va por muy buen camino, pero es así. Y lógicamente luego hay menos llamadas sacerdotales, menos llamados al seminario. Ahora, si hablamos de la Iglesia cristiana, si hablamos de la Iglesia cristiana evangélica, estamos en auge totalmente, estamos en nuestro prime, estamos en el mejor momento de la historia. Mira, solo por decirte un dato, ¿no? En 2011 más o menos había menos de 3.000 iglesias evangélicas en España. Hoy, a día de hoy, superamos las 5.000 con creces. O sea, de 20 años para acá, los creyentes se han multiplicado, pero que no te puedes ni imaginar. Hoy,
creo que es más o menos, un dato que tampoco nos podemos agarrar con 100% de fiabilidad, pero entre el 1,7 millones se declaran como cristianos aquí en España. Pero bueno, para aquellos que sí se alejan de la iglesia, bueno, algunos tienen sus argumentos. Algunos quizás lo hacen por crisis de fe, lo han hecho voluntariamente. Otros quizás, pues bueno, porque han visto cosas dentro de la iglesia, sea cual sea, que no les ha gustado. Abusos dentro de la iglesia, cosas que no se hacen bien. No por llamarte iglesia todo es perfecto, desgraciadamente. En un momento dado, Pablo dice, mira, te envío a este lugar, creo que era a Creta, te envío a Creta para que corrijas los deficientes. En la iglesia hay muchas cosas deficientes. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, las personas, y las personas somos imperfectas. Entonces, bueno, hay gente que se aleja de la iglesia porque se ha llevado muchos palos con la iglesia, porque decae la fe de mucha gente, esta sociedad no te ayuda a mantener una fe en auge, una fe fuerte, entonces pues todo eso, sea como sea, pues hay gente que sí, que se aleja de la iglesia. Pero el consejo que yo le doy a toda esa gente es que vuelvan a mirar a Jesús, que vuelvan a acercarse nuevamente al Señor Jesucristo. Estamos también emitiendo a través de tele, a través de radio y por supuesto a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, también después esos cortes en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. Pero, pastor, ¿cree que las redes sociales acercan o alejan a la fe? Bueno, yo honestamente no puedo dar una opinión de si las redes sociales son buenas o malas en sí mismas, porque creo que no lo son, ni buenas ni malas. Todo depende para qué tú las usas, ¿verdad? Y a quién estés siguiendo dentro de esas redes sociales. Por ejemplo, mis redes sociales, todas, Instagram, Facebook, mi canal de YouTube, todo está enfocado a ¿qué? A propagar el mensaje del Evangelio. Tú no vas a ver, o puede ser que haya alguna raro, no vas a ver una foto mía, me fui a comer con mi esposa, tú no vas a ver una sola foto de mi hija en las redes sociales, no. Yo uso el talento que creo que Dios me ha dado para propagar, hacer avanzar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Bueno, incluso dentro del Ministerio Centro Evangélico Vida Nueva hay algo que denominamos que es un pilar fundamental, la iglesia virtual, donde miles, no estamos hablando de un grupito de personas, miles de personas están siendo atendidas. Así que por una parte, las redes sociales, eso puede ser una de las mayores bendiciones. Pero claro, luego si tú después sigues a otros que no aportan nada, que lo único que enseñan y promueven son cosas ajenas al cristianismo, pues sí, eso te puede alejar de la fe. Sea como sea, lo cierto es que las redes sociales te absorben de media aquí en España entre 2 horas y media, 3 horas al día. ¿Sabes lo que es eso? Los jóvenes 5 horas diarias pueden estar frente a una pantalla, y yo te digo que mucho más. Tú dices, bueno, esto es escandaloso, déjame hablarte en cifras anuales. Más de 1000 horas al año. Estamos hablando de que el ser humano, por media, está unos 40 días, 35, 40 días, mes y medio al año pegado a las redes sociales. Es increíble. Claro, y si estás consumiendo contenido cristiano, vale, pero es que aún así, es que eso no es sano, estar tantas horas en las redes sociales. Yo recuerdo hace años en la iglesia cuando el pastor decía un versículo, en las primeras predicaciones que yo hacía y citabas un versículo, ahí lo que se escuchaba era ruido de hojas. Gente con sus Biblias. Hoy no, hoy todo el mundo con su móvil, con su tablet. Hoy yo constantemente, ya apaga el móvil, mi niño, ¿cómo te va a estar sonando el móvil en medio de un cubo? Apaga el móvil, las redes sociales, uno sacando fotos, uno en Instagram. Entonces, por eso, bueno, yo considero que las redes sociales son un arma de doble filo. No podemos decir ni que son buenas, pero tampoco podemos decir que son malas. Por una parte te pueden bendecir y acercar a Dios, por otra parte te pueden alejar y destruir tu fe en Dios terriblemente. Así que depende cómo las uses. Pastor, ¿cómo puede competir la iglesia con el ritmo y el contenido digital que tenemos actualmente? Bueno, partiendo de la base que nosotros como iglesia y como cristianos no estamos llamados a competir contra nada ni contra nadie. Nosotros aquí, esto no es una competición a ver quién puede más, quién puede menos. Nosotros simplemente estamos llamados a ser fieles con los talentos que Dios nos ha dado y seguir propagando el mensaje del Evangelio. Aquí no se trata de quién puede más, quién puede menos, de competir, ¿no? El Evangelio no tiene por qué modificarse, ni puede modificarse para volverse más rápido, más espectacular, ni siquiera tiene que ser más entretenido. Una vez, recuerdo, hace muchísimos años, me decía un misionero, una misionera que conocí,
tú predicas muy largo, tienes que reducir tus mensajes máximo a 20 minutos. Me dijo, lo que no puedas decir en 20 minutos, la gente no te va a entender porque estamos en una cultura donde todo va más rápido. Digo, ya, pues yo no me voy a adaptar a esta cultura. Yo es que 20 minutos, y además tú me conoces, David, que yo me enrollo más que una persiana, tú me das 20 minutos a mí y yo no te puedo decir ni mi nombre en esos 20 minutos, yo necesito más. Y creo que nosotros no podemos adaptarnos a este mundo. De hecho, la Biblia lo dice, no te adaptes a este mundo, no te conformes a este mundo. Y uno tiene que entender de que el evangelio no tiene por qué ser más espectacular. Hoy en día encontramos a pastores, o bueno, pastores, predicadores que hacen de todo ahí arriba en el púlpito para llamar la atención y hacen hermano mío, lo que hay que hacer es predicar el evangelio. Y ya está, y punto. Y eso, dice la Biblia, que el evangelio tiene poder de Dios. El poder no lo tiene que tú lo ilustres haciendo esto y que te disfraces y hagas y cuanto más espectacular y luces y humos y esto y lo... No, nosotros no estamos compitiendo con nadie. Es más, si tuviésemos que competir, vamos a salir perdiendo. Porque la tecnología que tiene este mundo, yo el otro día que estaba dando un paseo por aquí, por Orlando, y estábamos por una zona de ahí de unos centros comerciales, había un concierto. Y, hermano, tú ves esa tecnología que esas mesas de sonido, a mí se me caía la baba. Esas luces, esas pantallas, ese sonido. Eso, y yo digo, nosotros no podemos competir con él. Nosotros como iglesia no podemos competir con semejante infraestructura, pero es que nuestra esencia no está en eso. Nuestra esencia está en que el mensaje tiene poder. Esa es nuestra esencia, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es utilizar todos los medios que existen a nuestro alcance. Eso sí, no competimos con nada ni con nadie, pero vamos a usar todo lo que hay. Cuando apareció la imprenta, por ejemplo, la iglesia aprovechó ese... bueno, ¿tú sabes cuál fue el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad? La Biblia. Correcto, en Alemania, creo que fue por el año 1400, 1500, el primer libro. O sea, como creyentes tenemos que usar la tecnología, ¿verdad? La iglesia ha usado siempre la radio. La radio ha sido un instrumento, David. Esto que tú haces, eso ha sido un instrumento. El otro día, mira, que tuve el privilegio de tener al pastor Osman y a su esposa aquí en mi casa una semana, 10 días. Hablamos de muchísimas cosas. Un gran amigo mío, Osman, que lo quiero mucho desde aquí, le mando un saludo, que sé que él nos ve y comparte este contenido. Bueno, y lo tuvimos una vez, ¿recuerdan? No sé por qué, pero lo tuvimos una vez aquí en la radio. Sí, por el aniversario, por el primer año. Ah, pues mira, sí. Y él me decía, él me contaba cómo se convirtió, y él decía que su madre se convirtió a través de la radio, escuchando a un predicador puertorriqueño llamado Gille Ávila, que ya falleció hace unos años atrás. Y ese hombre, eso era puro fuego, era un hombre impregnado, lleno del Espíritu Santo de los pies a la cabeza, y usó la radio. Y esa mujer, la madre Osman, dice que ponía a todos sus hijos a escuchar la radio. Vamos a escuchar a este hombre, decía. Y así se convirtió esa familia. Y fíjate, hoy tenemos al pastor Osman, que es el pastor que tenemos allí en Colombia, que está trayendo una revolución en Colombia. Ya va por 4, y está abriendo la 5ª hora ahí en Colombia, y visita México y visita Perú, y ahora estuvo aquí. Bueno, es un hombre que increíble. Él se convirtió a través de la radio. Cuando salió todo esto de la televisión, ¿cuántos canales cristianos han salido? Y ahora que hay que usar las redes sociales, pero no estamos para competir. Nosotros lo hacemos simplemente con la idea, David, de seguir anunciando el evangelio, de seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Bueno, vista la respuesta del pastor, voy a cambiar un poco la forma de preguntar esta, porque tenía una manera de preguntarle, le voy a decir, pastor, ¿la iglesia debería cambiar para llegar a las nuevas generaciones o no? No, tú no cambies nada, tal cual lo tengas ahí tu pregunta, tú no cambies nada. Y por cierto, la pregunta hubiera sido, ¿qué debería cambiar la iglesia para llegar a las nuevas generaciones? el tema está ahí en que lo que yo digo no tiene por qué ser real, es mi opinión, ¿vale? Eso partiendo de ahí, yo pienso algo y lo digo. Así que tú no cambies, seamos libres tanto para tú preguntar como yo para decir. ¿Qué debería cambiar? Bueno, pues sí, efectivamente, no hay nada que cambiar. Yo creo que la iglesia, ni el mensaje ni la labor de la iglesia tiene que cambiar, porque el mensaje está claro, que es la palabra de Dios, la misión de la iglesia está clara, que es hacer discípulos y predicar el evangelio, y eso no tiene que cambiar. Lo que sucede es que esta sociedad, ¿cómo decirlo, David? Tiene un amplio, inmenso abanico de ofertas para los jóvenes, y evidentemente, si somos honestos, la oferta cristiana quizá no es la más atractiva de todas.
Si tú a un joven le dices, mira, ¿qué prefieres venir este viernes por la noche a una vigilia de oración que tenemos aquí en la iglesia o a un concierto de quien quiera que sea, el que sea, yo no voy a decir. El joven va a decir, el concierto, porque parece más atractivo, ¿verdad? Ahora bien, la oferta cristiana, por llamarlo de alguna manera, es la que más conviene. Quizá no es la más atractiva, pero es la mejor. Entonces, ¿qué debería cambiar la iglesia? Nada. Yo creo que la iglesia no tiene que cambiar nada para atraer a las nuevas generaciones, sino más bien lo que tiene que cambiar es esta sociedad para que pueda acercar a los jóvenes cada vez más a Dios, para que pueda volver a promoverse la fe dentro de los valores de la sociedad. Porque claro, si tú a un joven le ofreces promiscuidad sexual o mantenerse virgen hasta el matrimonio, como joven va a decir, no, yo quiero esa promiscuidad. Ya, pero no te conviene. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender el día de mañana, te lo garantizo. Ahora no lo entiendes, ahora para ti es una locura y algo retrógrado, esto de no mantente fiel hasta el matrimonio. ¿Qué dices? Ahora con todo el abanico que tengo. Bueno, hazlo, pero ya me contarás después a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Bueno, si hablamos en pequeñas cosas, sí, la iglesia, los que pertenecemos a la iglesia no somos perfectos ni mucho menos, seguimos siendo una manada de pecadores que lo único que sabemos cómo pedir perdón, arrepentirnos y ser santificados, pero tenemos muchos errores, pero la iglesia como tal, la iglesia es santa, es perfecta, porque la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, me queda una pregunta nada más para terminar este programa del día 13 de abril, ¿no? Y es que estamos en una época también convulsa, porque mucha gente a lo mejor está sola en la casa, siente soledad. ¿Puede la fe ayudar a combatir esa soledad, pastor? Bueno, como tú dices, David, cada vez hay más gente que se siente sola y alguien me dijo, alguien que está desgraciadamente experimentando la soledad, me dijo que la soledad es como un gigante devastador, me dijo. Una persona que conozco, que bueno, que ha sufrido bastante en su vida, ha sufrido bastante, vamos a dejarlo ahí, ha sufrido bastante y ahora es una persona que se ve sola y me dice, ¿sabes qué, Alberto? Yo he podido aguantar todo en esta vida, soportarlo todo y cuando te digo de todo es de todo, cosas terribles. Dice, pero hay algo con lo que no puedo y es con la soledad. La soledad es terrible. El sentirse solo, sentirse sola es algo terrible. Y yo creo que, por supuesto que sí, la fe ayuda a combatir la soledad, porque primeramente la fe es creer que Dios está conmigo. Imagínate, o sea, desde el mismo momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, la soledad desaparece. Es el mayor antídoto contra la soledad, porque entiendes que has dejado de estar solo. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor de la fe. Por lo tanto, desde el mismo instante, desde el mismo segundo que tú recibes a Jesús, que tú comienzas a tener fe, ya no estás solo, ya no estás sola. Fe es tener a Jesús, simple y llanamente. Pero es que hay algo más interesante todavía, David. Y es que la propia fe no solamente nos conecta con Dios, sino que además nos conecta con la gente, con las personas. Dios ha creado algo que nosotros conocemos como iglesia. ¿Para qué? Para que nuestra fe no se viva en solitario, sino que nuestra fe se pueda vivir en comunidad. Y vivimos en comunidad a tal grado que somos hermanos, dice la Biblia. No somos un grupo de personas que nos conocemos y que compartimos la misma fe. No, no, no. Somos hermanos y nos tenemos que tratar como tal. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Fíjate si la fe combate la soledad, que ahora tenemos una familia, la familia de la fe. Dios, dice la Biblia, es un Dios que hace habitar en familia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una inmensa familia. Mira, ahora yo estoy pasando aquí un tiempo en los Estados Unidos. Yo vine aquí sin conocer a nadie. Bueno, conocía a varias personas, al pastor Jeremías, a mi hermano Daniel, a Joel, a Gregorio, bueno, a ciertas personas por internet, pero de vista nunca. Ahora, desde el mismo instante que yo pisé la iglesia, o el lugar donde nos reunimos como iglesia, yo me sentí en casa. Y con todas estas cientos de personas, o en el congreso que tuvimos, miles de personas, yo no las conocía de nada, pero yo estaba en casa, David, porque es una familia y los abrazas y hablas y como si los conocieras de toda la vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en las iglesias que desde que creyeron en Dios pudieron ser sanos de la depresión, de la soledad? Desde que empezaron a venir a las iglesias, fueron sanadas de la depresión, simplemente por estar ya en familia. Entonces, tenemos que recordar que uno de los nombres de nuestro Dios es Emanuel. ¿Sabes lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. Así que sí, la fe combate la soledad. Y lo más maravilloso que puede tener una persona es no sentirse sola.
saber que Dios está con nosotros, saber que Dios no nos ha desamparado y ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y sobre todas las cosas también saber que podemos pertenecer a una familia donde nos preocupamos los unos a los otros, nos abrazamos los unos a los otros, oramos los unos a los otros, y eso es algo maravilloso, David. Muchas veces se dice, pastor, que la fe mueve montañas, ¿no? Y correcto, totalmente. La fe mueve montañas porque la fe provoca los milagros, pero también la fe mueve montañas por lo que te estoy diciendo, porque nos unimos y unidos somos imbatibles, somos invencibles totalmente. Hay un cántico que cantábamos de niños, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido, y la fe nos une y nos hace ser parte de la fe, y podemos trasladar montes si quisiéramos. Por supuesto que sí, yo creo en eso, sí. Pastor, Dios me lo bendiga. Un poquito más corto el de hoy. Hacemos ya los 2 años. De verdad que es maravilla poder tenerlo cada lunes con nosotros, pastor, sin faltar. Y cuando faltamos, como siempre decimos, esos resúmenes que no fallan. De verdad, la gente está ahí al pie del cañón, agradecido por toda la gente que nos sigue. Pastor, Dios me lo bendiga, de verdad. Feliz semana. Muchas bendiciones, y como siempre, David, inmensamente agradecido por este espacio. Gracias, gracias, gracias por este espacio que nos da, y que Dios te bendiga a ti, tu hermosa familia, y este trabajo que estás haciendo, este talento que has recibido. Sigue siendo agradecido con Dios y sigue trabajando, y hazlo multiplicar para que más personas puedan conocer al Señor a través de este hermoso trabajo que estás haciendo, David. Amén, pastor. Dios me lo bendiga. Feliz semana. Ahí estaba, la palabra del pastor Alberto Ares. De verdad, agradecido es poco, sinceramente. Agradecido con ustedes, cada día somos más, de verdad, agradecido. De verdad, es que no tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que cada lunes conectan, cada martes, cada miércoles, jueves y viernes con esta casa, porque sin ustedes no seríamos nadie. Y por supuesto, todo gracias a nuestro Dios, porque por supuesto, si, como me ha dicho el pastor Alberto, ¿no? Si uno no tuviese el talento y me lo ha dado Dios, evidentemente, pues no sería nada de esto posible. Hacemos un alto en el camino, pequeño, publicidad, musiquita, y enseguida regresamos con la tertulia vecinal, como cada lunes en esta casa. No te vayas, que paso lista. Hasta ahora.